Buenas tardes, amigos de su programa El Lobo Estepario. Bienvenidos a este que hace el número 30. Un programa que nos ha resultado un poco conflictivo, si les he de decir la verdad. Conflictivo porque, claro, cuando anunciamos que venía a nuestro programa el autor de Tierra sin Rey, Luis Zueco, pues recibimos una llamada de Zarzuela. Una llamada de Zarzuela que, claro, nos puso firmes, nos puso preocupados, en estado de tensión. Cogí el teléfono. Tristán, oye, que soy Juan Car. Y yo, majestad, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? No, mira, oye, que quiero que felicites al escritor que vas a llevar esta semana al programa, a Luis Zueco, porque no me había dado cuenta yo que existía ese libro que se llama Tierra sin Rey, y oye, me lo ha puesto a huevo. Y yo, ¿me ha puesto a huevo qué, majestad? Me ha puesto a huevo abdicar. Oye, Tristán, que yo abdico, que Tierra sin Rey, abdico. Bueno, y así estamos. Pero bueno, no se preocupen porque ya saben que, como dice el dicho, a rey muerto, rey puesto. Y rápidamente, nuestros políticos, que no se ponen nunca de acuerdo para nada, en 2 días ya tenemos el advenimiento de un nuevo monarca, y ellos también han querido hacer bueno la frase histórica, ya que tenemos un historiador con nosotros, la frase histórica de ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Y aprovechando la ocasión, pues también unos buenos amigos, una marca aragonesa de vestuario, pues Mesnada, que también tiene mucha relación, evidentemente. Mesnada son esos ejércitos, esas tropas medievales que acompañaban a los reyes, a los grandes hombres, a los ricos, pues nos ha querido vestir para la ocasión, ¿no? Mesnada. Bueno, Luis, te voy a hacer una pregunta conflictiva para empezar así ya. No lo acostumbramos en este programa a hacer preguntas conflictivas, pero a ti te la voy a hacer. Estamos en pleno siglo XXI, abdica un rey. ¿Qué pasa con esto? Porque a mí esto de la monarquía me parece algo feudal, esto de vasallos, señores... Hombre, es algo bastante medieval, ¿no? Que ha ido evolucionando. Me gusta ver si un poco adivino con el tema. La verdad es que me han hecho muchas bromas, con el título del libro. Puede haber sido el año pasado, justamente cuando salió el libro, entonces ya hubiera sido, pues imagínate que la labor de promoción ya la tenía... Ya estaba hecha. Ya estaba hecha. Creo que le tengo que mandar un libro antes, en este intervalo de tiempo que parece que vamos a estar sin rey, porque bueno, realmente estamos sin rey, ¿no? Claro. Vamos a estar un mes, ¿no? Más o menos, que es lo que dicen parece que no va a haber tampoco coronación, ¿no? Que simplemente se le va a nombrar. Bueno, sí, la verdad es que es una institución pues muy antigua, ¿no? Desde Roma, ¿no? Ya empezó con la monarquía, que ha ido evolucionando mucho, pues ahora no deja de ser pues algo pues más institucional, ¿no? Algo más representativo de lo que era, por ejemplo, en la época de la novela, hace 800 años, donde el rey pues tenía el poder absoluto, era un señor feudal. Y bueno, menos mal que ha cambiado. Y tenía vasallos, ¿no? Tenía vasallos. Somos ciudadanos libres, ¿no? Eso dice. Bueno, vamos a conocer un poco más a nuestro invitado de hoy. Luis Zueco, borsaonense, no se me asusten, es que es natural de Borja, y es uno de sus gentilicios, borsaonense. De la cosecha del 79, es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Zaragoza, y también licenciado en Historia y máster en Investigación Histórica por la UNED. Creo que también eres doctorando, ¿no? En Historia del Arte, ¿o lo tienes un poco abandonado? Lo tengo un poco Tanto abandonado. Éxito literario bueno, no permite, ¿no? Lo tengo un pelín abandonado, pero lo recuperaré. Pero bueno, doctorando en Historia del Arte también. Colaborador habitual en medios y conferenciante sobre historia, patrimonio y turismo. Amante de la fotografía, que has puesto en espacios como la Terminal 2 del Aeropuerto de Barajas o el Parador de Alcalá de Henares. Es además vicepresidente de Amigos de los Castillos de Aragón y miembro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Autor de varias guías de viajes como Castillos de Aragón, 133 rutas. Ha publicado también novelas que están siendo un éxito editorial en el campo, sobre todo de la novela histórica. Rojo amanecer en Lepanto, El Escalón 33, que fue mención de honor en el 9º Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, y la comentada Tierra sin Rey, que fue finalista a Mejor Novela Histórica 2013 en los 5º Premios Is Libris. Asimismo, es autor de numerosos trabajos de investigación y artículos de divulgación histórica. Luis, un ingeniero que ha trabajado 4 años en Citroën. Más de 4 casi años. Casi 5 años en Citroën. Que también has hecho de experto en marketing o posicionamiento online, ¿no? Sí. Y de repente, pues yo creo que compaginabas los estudios, ¿no?, de historia. Sí. De repente apareces pues en el mundo de la historia, de la escritura. ¿Cómo no? ¿Cómo es eso? Cuadrar números con las letras, ¿no? Alguien con una mentalidad industrial, empresarial. Bueno, tampoco hay que separar tanto. Yo creo que es un error que hacemos, por ejemplo, cuando yo estudiaba, ¿no? Ciencias o letras, ¿no? Ya parece que desde el instituto tenías que elegir un campo y olvidarte del otro, ¿no? Y eso a mí nunca me ha parecido muy lógico. A mí siempre me ha gustado la historia, me ha gustado la literatura,
pero también se me daba bastante bien pues todo, física, matemática. La física me gustaba mucho, ¿no? Y la ingeniería pues me atraía. Entonces yo estudié ingeniería técnica, luego también industrial, aunque la industrial no la llegué a terminar, y estudié en el extranjero. Y lo que hice fue, mientras estudié ingeniería me centré en la ingeniería, porque ya tiene... ya bastante. Madre mía, la ingeniería, lo duro que era. Entonces lo que hice fue, cuando terminé ingeniería, me fui a Madrid a trabajar efectivamente en Citroën, en la sede central, y justamente a la vez que empecé a trabajar empecé a estudiar historia por la UNED. Entonces fue un proceso lineal, terminé la carrera, empecé un máster, empecé también a escribir, seguía trabajando, pero llegó un momento que además ya me interesaba más el marketing, que por otro lado también más que la ingeniería pura y dura. Entonces, es una evolución, ¿no? En la vida vamos evolucionando, vamos cambiando, y hay que un poco ir adaptándose. Exactamente, el que no evoluciona malo, ¿no? Exactamente. Rigidez total. También en tu web te defines como escritor y fotógrafo. Cuando alguien en la web, así nada más ya entrar, se define como escritor y fotógrafo, está dando importancia a esos dos conceptos. Escritor en primer lugar y fotógrafo. ¿Fotógrafo? Sí, porque claro, en este proceso me he olvidado de la fotografía. A mí la fotografía siempre me ha interesado. Yo empecé a hacer fotografía realmente cuando iba a visitar castillos. Ahí, a documentarme, pues empezaba a hacer fotografía pero más fotografía de los detalles, ¿no? De elementos arquitectónicos, pues en sí de las fortificaciones, pero desde un punto de vista científico, quizás. Pero en ese proceso me di cuenta que la fotografía podía servir para mostrar también para llamar la atención sobre los castillos. Entonces decidí estudiar fotografía en diferentes escuelas de Madrid, porque estaba en Madrid viviendo en ese momento, y me empezó a aficionar mucho la fotografía. Entonces llegó una exposición en el aeropuerto de Barajas, que fue bastante importante, porque además había mucha obra, varias salas de Madrid, en Parador del Nacional como el de Alcalá de Henares. Entonces la fotografía es muy importante para mí. ¿Siempre relacionada con el tema castillos? No, cuando estaba en Madrid hacía mucha fotografía urbana. Retrato no, pero sí fotografía. Los espacios urbanos, el paisaje, tanto, no sé si puedo decir un poco rural o histórico de los castillos, como el urbano de una gran ciudad, que no tiene nada que ver, pero puede ser igualmente impactante. Lo que pasa es que hoy en día pues la literatura me quita tanto tiempo, que tengo la fotografía un poco apartada, pero tengo un proyecto. De hecho, ahora llevo tiempo preparando un proyecto fotográfico, pero bueno, me falta un poco de tiempo, pero no lo olvido, y efectivamente en la web aparece fotógrafo y escritor, porque las dos cosas son muy importantes para mí. Además que tus obras se pueden ver en Artelista, creo que están ahí. Sí, tus fotografías. Efectivamente están en Artelista. Comenzaste con Lepanto. Sí. Con Lepanto, que no es un tema que no tiene nada que ver con los castillos, es historia, es novela histórica, evidentemente, habla de una serie de personajes de la Universidad de Alcalá de Henares, de Cervantes, de Éboli, la princesa Éboli, de Juan de Austria, de Alejandro Farnesio. Efectivamente. ¿Por qué? Pues precisamente por no empezar con castillos. Ahí fue la razón. Yo siempre tengo mucho miedo a que te encasillen. Sí. Es una lucha continua que tengo, y las etiquetas. Yo creo que la sociedad y todos los estamentos tienden a etiquetarte. Es una lucha continua, ¿no? Que no te etiqueten. Yo creo que el mejor consejo que se puede dar a alguien es que no permita que nadie le etiquete, pues incluso en política, da igual, que no te etiqueten nunca, ¿no? Bueno, yo te he puesto una que era castellólogo, no sé si estará bien o no, pero no sé si está para llamar la atención. No sé si está admitida, pero por la RAE... hemos creado escuela. Pero igual la tienen que incluir a final de año, en las revisiones estas que hacen. Entonces, a mí Lepanto me gusta mucho las batallas, me gusta Juan de Austria, Farnesio, la pintura de esa época, del 16, pues aparecen varios pintores también en la novela, Cervantes. Entonces, yo tenía la intención de no empezar con nada que tuviera que ver con nada de castillos. Entonces, por eso empecé con la batalla de Lepanto, que, bueno, es muy conocida, pero así que salimos a la calle de Zaragoza y preguntamos dónde está Lepanto, y te podías llevar cada susto que, bueno, habría que sacarlo del programa, porque muchísima gente no sabría situarte Lepanto, pero ni de lejos. Entonces es mi primera novela, que siempre es la más difícil, y le tengo mucho cariño. Pero ya la primera ya fue un éxito auténtico, ¿no? Sí, funcionó muy bien, porque al ser publicada en Madrid, yo estaba viviendo en Madrid en esa época, con una editorial madrileña, funcionó muy bien, sobre todo en los ambientes de los blogs y en las webs de novela histórica la apoyaron, y bueno, fue un primer paso para continuar. Si no hubiera ido bien con la primera novela, pues, hombre, no te digo que lo hubiera dejado, pero, hombre, da ánimos, ¿no? Cuando las cosas ves que funcionan, algo, es un empujoncito, sí. Pero hablas eso de Alejandro Farnesio, de Juan de Austria, todos son como un poco figuras que mitificamos, que son héroes. Yo tengo la creencia de que los héroes los crea eso, la historia, y la historia la escriben los que vencen, digamos que la historia a veces es un poco ficción, ¿no? Un poco ficticia.
Los Sí. héroes, ¿por qué no son pues eso, gente del vulgo, gente del pueblo, que son los que realmente luego, pues eso, las mesnadas, que luego van a la batalla y son los que dejan la sangre en el campo de batalla, ¿no? Y no el señor que está oteando desde el horizonte cómo se pelean sus vasallos. Hombre, la historia ha cambiado, ¿no? Ahora sí que podemos decir que cualquier persona puede cambiar la historia. Yo creo que sí, ¿no? Que tenemos ejemplos de que en un país democrático, por suerte, pues cualquier persona inteligente y que tenga la capacidad puede cambiar la historia. Pero en la Edad Media no. En la Edad Media tú podías ser el más inteligente de todos, pero si eras campesino no había manera humana de que saltaras de estrato social. Era imposible. O sea, no difícil, no, imposible. Entonces, la historia medieval, la historia de la Edad Moderna hasta la contemporánea, la escriben pues, las personalidades que estaban en un estatus social muy alto. Hay alguna excepción, pero muy pocas. En la época medieval casi ninguna, diría yo, ¿no? Excepto casos muy extravagantes y siempre vinculados a hechos de armas, ¿no? Entonces, desgraciadamente, toda la historia medieval la escribe pues eso, reyes, condes, gente que está a un nivel muy alto y no la gente del pueblo llano. Pero eso ha cambiado y eso también es muy importante, ¿no? Y tenemos que valorarlo, ¿no? Que valorarlo. Y claro, para que mucha gente dice, sí, pero claro, parece, siempre tendemos a, cuando estudiamos historia, fechas, batallas, reyes, ¿no? No es exactamente así, ¿no? Los movimientos sociales eran importantes. Pero al final la historia la escribían los reyes, los cronistas de los reyes y los vencedores, ¿eh? También hay reyes que los ponían fatal precisamente porque eran derrotados. Precisamente Tierra sin Rey. Tierra sin Rey, que bueno, ha sido el número 1 en Kindle Amazon en Estados Unidos, sí. Número 1 en España, ¿no? En Amazon también. Top de ficción en la Casa del Libro de Zaragoza, veíamos hace unos días, ¿no? En las estanterías vacías. Todos han llenado ya, ¿eh? Sí. Bueno, ahí narras la estratagema de Pedro II, cuando Inocencio III pues, monta una cruzada con el tema de los cátaros, etcétera, ¿no? Sí, un rey perdedor, buen ejemplo de un personaje histórico muy relevante que nadie conoce. Lo mismo, si salimos a Zaragoza por las calles y hacemos una encuesta, ¿quién es Pedro II? Pues bueno, si decimos, ¿de quién es padre? Igual saben que es el padre Jaime I, bueno, yo mucho pedir. A mí me interesaba la batalla de Muret, empecé a estudiar la batalla de Muret, me llamó mucha atención, pero yo quería saber exactamente qué pasó en la batalla, porque es una batalla en la que Aragón debería haber vencido. Tenía todo a favor, numéricamente, estratégicamente, logísticamente, todo decía que iba a vencer, y perdió. ¿Y qué pasó? Pues por eso yo me empecé a investigar para saber qué pasó. Hay que leer la novela para saber qué pasó. Yo lo he intentado ficcionar en la novela. Pero claro, cuando te pones a investigar qué pasó, pues luego empiezan a aparecer personajes como, por ejemplo, Pedro II, como el conde de Toulouse, como pues, el Papa Inocencio III, uno de los papas más importantes, y te llama mucho la atención. Y, por ejemplo, de este rey que no conocemos, porque no conocemos, ¿no? En Aragón no se valora, casi es, si podría decir, es un último de los reyes que realmente son muy aragoneses, ¿no? Que nace en Huesca, que está enterrado, estaban sus restos en Aragón, en los Monegros, en el monasterio de Sigena hasta la Guerra Civil, que se perdieron, pero el sepulcro está allí, el suyo y el de su madre, se pueden visitar. Además, el monasterio es una joyita del románico, aunque sufrió un incendio muy fuerte, pero es visitable los sábados. Y entonces es un rey que no conocemos, pero por ejemplo a él le debemos que todos los reyes de la corona de Aragón se tuvieran que coronar en la catedral de la SEO de Zaragoza, de San Salvador. Si no, no tendrían que haberse coronado en Zaragoza. O sea, él puso de manifiesto que Zaragoza era la capital de la corona, lo cual es muy importante. Él conquistó las últimas plazas de Teruel, configuró lo que es el Aragón actual, y él fue uno de los vencedores de la batalla de las Navas de Tolosa, que ha pasado por la batalla más grande de la Edad Media en la península. Bueno, pues una de las claves, mucha más, por ejemplo, que el rey Navarro, que al final es uno de los que se ha llevado más protagonista. Desde luego ha hecho mejor marketing, pues realmente los dos grandes vencedores fueron el rey de Castilla, Alfonso, y Pedro, rey de Aragón, ¿no? Entonces, claro, un personaje tan importante, que encima tuvo un proyecto político de crear un imperio a ambos lados de los Pirineos, con los Pirineos como de columna vertebral, pues que no los conozcamos. No... ¿Tiene calle en Zaragoza? No lo sé. Pues mira, la me has pillado. Te pongo en un brete ahora. Sí, yo creo que sí que tendrá calle en Zaragoza, si no me hundes. Si no habrá que decirlo al alcalde. La batalla de Lepanto tiene calle, o sea que yo creo que un rey... Pero lo voy a nada más cuando llegue a casa lo voy a mirar porque era... Y si no, habrá que pedir una solicitud ya, para que tenga... pero por una avenida. Hablaremos con Belén Boloque. Vale, de acuerdo. El Escalón 33. Otro éxito literario tremendo.
El Escalón 33, un thriller pseudohistórico. Algunos lo han calificado así. Una novela de aventuras, de misterios, de enigmas, de amor. Has dicho tú también. En alguna entrevista te he visto diciendo que hay amores, que hay la psicología de los personajes. Te ha importado muchísimo también, ¿no? El trabajo de los personajes. El tercero más vendido de Google Play. Los castillos como epicentro. Las marcas de cantería. Es una novela anti-etiquetas. Anti-etiquetas. Es imposible de etiquetar, pero... No es de Castellólogos. No es de Castellólogos. No Aunque todo es de castillos. No es histórica, no es realmente policíaca. Ha habido sitios donde la he visto incluso en terror, que yo me quedé, digo, fui a hablar con el librería y digo, oye, terror no es, ¿eh? Me dijo, que sí, digo, que no, pues se quedó en terror. Pero bueno, al final intentan poner una etiqueta y le pusieron en la novela histórica. No me quejo porque, bueno, a raíz de eso pues, recibió la mención de honor en el premio de Zaragoza, que es un premio muy importante. Y es una novela, es muy complicada. A mí me costó muchísimo trabajo prepararla porque se une toda la parte histórica que puede tener una novela histórica, o incluso más, y toda la parte de una novela policíaca. Se fusionan, ¿no? Y además los personajes son todos muy marcados, con una psicología muy profunda. Y también sirve como guía de viaje, por ejemplo, de Madrid, porque toda la primera parte sucede en el Madrid actual, de la Latina, del barrio de las Letras, visitas los restaurantes, puedes comer la comida que comen los protagonistas, y yo era algo que quería, pero luego también te sirve de guía de viaje por toda España, porque se mueve por toda España. Es una novela de un trabajo muy laborioso, mucho más que una novela histórica clásica, pero es un thriller de aventura, es un thriller de amor, de engaños. Hay muchos giros que dejan al espectador descolocado. Yo creo que eso fue lo que sorprendió. Pero cuéntanos un poco. Bueno, es una novela que nace de los libros, ¿no? La protagonista trabaja en la Biblioteca Nacional, trabaja con libros antiguos y la apasionan, ¿no? La apasionan, pero como lo pasa a todos en nuestro trabajo, pues llega un momento en que deja de trabajar en los libros y se vuelve un trabajo más burocrático. Entonces intenta salir de ahí comprando libros por internet. Tú has sido documentalista también, ¿no? Yo también he sido documentalista. También has trabajado. Y he comprado libros por internet. Ahí fue muchos libros y grabados por internet. Entonces ahí un poco fue donde nació la clave de esta novela. Y luego otro personaje que es clave, que es un ladrón de arte. Un ladrón de arte que está basado en hechos reales, en un personaje que se dedicaba a robar hace 5 o 6 años en la mayor parte de las bibliotecas de España, hasta que lo cogieron. Tenía unos métodos muy simples pero muy efectivos. Entonces todo eso aparece en la novela y aparecen las marcas de cantería. Porque es otra de esas cosas que, bueno, tú sabes lo que es una marca de cantero, pero mucha gente no sabe lo que es una marca de cantero. Y no es que no lo sepa, es que cuando va a un edificio medieval no las ve, aunque la tenga delante. Pero si le dices lo que es, que eso no consiste también, le explicas, mira, esto es una marca de cantero, a partir de entonces no deja... Va buscándolas. Va a buscarlo y ve por todos los lados. A mí me ha llamado gente diciendo, oye, incluso preguntándome, digo, bueno, es que las marcas de cantero, hay muchas, o sea, es algo o sea, no es algo extraordinario, es algo totalmente común en castillos, palacios e iglesias. Entonces se presentan las marcas de cantero, las diferentes teorías que hay en torno a ellas, las más concretas, más constructivas, pero también las otras más, no sé si puede decir, más esotéricas. Y también habla mucho del románico y de los castillos, ¿no? Aragón hay mucho románico, pues bueno, el románico nos parece que es muy sencillo y es todo lo contrario, porque está lleno de simbología. Sí, parece que puesto enfrente de lo gótico, ¿no? Nos parece el gótico mucho, esa es la altura del gótico, ¿no? La luz del gótico, pues los elementos formales, ornamentales del gótico, pues realmente es mucho más sencillo entender el gótico que el románico. El románico necesita una gran cultura, sobre todo en ciertos temas bíblicos, para entender esos capiteles que vemos monstruos, porque hay monstruos, porque hay una sirena en un capitel románico, porque hay un personaje femenino bailando de una manera muy sugerente dentro de una iglesia en un capitel románico. Bueno, pues eso... ¿La sirena había, perdona, también en el escudo de Pedrola, podía ser? ¿O? No sé, pero la sirena... Había una sirena por ahí. La sirena se repite. Sirena hay en un capitel de un castillo hay sirena. Y creo que en Biota también, en otros capiteles, hay sirena. Resulta extraño porque además son secanos, o sea, por decirlo así, ¿no? Sí, Eso tienes mar. ¿Y dónde habían leído sobre una sirena? ¿Y cómo sabían cómo era una sirena? Yo creo que no habrían visto nunca dibujada, o sí. Bueno, ahí tiene la novela, pues responde a muchos de estos temas, esos monstruos mitológicos que aparecen en esos capiteles, que a veces parecen dragones chinos, y de hecho lo parecen, y dices, sí. ¿Qué pinta un dragón chino en un capitel del siglo X, XI? Bueno, pues tiene su interés, su importancia. Ha sido hace poco la Feria de Tarazona y hemos aprovechado para visitar la catedral, que es preciosa, magnífica, una restauración fantástica, y ahí evidentemente hay una serie de monstruos mitológicos, que lo que estabas comentando tú, ahí pueden ir a ver unos cuantos. Sí, incluso en el gótico los dragones son muy habituales en las bóvedas de crucería. Yo hace poco vi una noticia de que en una iglesia, creo, de Madrid habían encontrado unos dragones
y el que lo escribía obviamente no sabía que era un elemento muy repetido en el gótico y lo ponía como si hubiera hecho un descubrimiento increíble, ¿no? Bueno, pues en Aragón hay muchas iglesias que tienen dragones en los nervios de las uniones de las bóvedas de crucería, por ejemplo. Eres un escritor que cuida mucho los escenarios porque no sé si es por esa labor también tuya de guía, ¿no? Que te interesa pues como que el lector coja ese libro y luego pueda recorrer, como decías antes, que pueda recorrer esos restaurantes, esos bares, tomar esas comidas, pero aparte esos castillos, pueda ver... Sí, para mí es fundamental. Yo sé que hay otros escritores que no, que pasan muy de puntilla sobre temas de escenarios o de ambientaciones, o incluso hay novelas que estás en una ciudad pero no sabes en qué ciudad estás, ¿no? A mí no, a mí me gusta que si estás en Zaragoza, pues sepas que estás en Zaragoza y vivas Zaragoza y vas a sitios que existen realmente en Zaragoza y que la gente de Zaragoza iría, ¿no? Para mí es fundamental. Entonces, sí, requiere un problema grande que es ir a visitarlos. Se aparece, en el escalón 33, por ejemplo, aparecerán, no sé, 15, 16 castillos, pues hay que ir a visitarlos todos. Y hay algunos que están en Aragón, pero otros están en Ciudad Real o en Cáceres. Pues hay que ir, y a veces no hay que ir una vez, sino hay que ir dos, y hay que tomar muchas notas y que hacer que encaje muy bien en la novela. Bueno, y eso es una vez seleccionados, pero hubo que ir a visitar muchos más, ¿sabes? Tierra sin rey, pues ocurre, el 80-70% ocurre en el sur de Francia. Pues hay que ir al sur de Francia, y no hay que ir una vez solo para visitar Carcassonne, no, hay que ir allí pues, y pasar una semana y te quedan dudas. Y financiado por el autor, además. Y financiado por el autor, y te tienes que llevar libros en francés, que luego, bueno, el francés se lee bien, sí, pero, oye, hay que leer en francés, ¿no? Entonces, sí, para mí los escenarios son muy importantes. Se ha dicho de ti también que casi para ti es más importante la descripción de las batallas que los diálogos. No, a mí los diálogos me... Y eso que yo he leído alguno de tus libros y tienen diálogos continuamente, o sea, a mí, no hay carencia de diálogo. Yo en las batallas, es que las batallas me salen muy fácilmente. No es que sea ningún soldado ni tenga... Estuviste allí. Estuve allí, pero las batallas tengo mucha facilidad y me gusta, y creo que sean reales, ¿no? La Edad Media, hace 800 años, una batalla, pues imagínate, era una auténtica barbaridad. Entonces cuando la lees, mucha gente se sorprende, pero luego cuando termina de leer la novela lo entiende que es el contexto histórico, y yo hablo con mucha gente y me dice, oh, pues mucha sangre, y me dice, pero claro, es que... Era carnicerías. Digo, sí, exacto, es que era así, es lo que hay, no va a engañar al lector. Pero los diálogos me gustan mucho, los diálogos, sobre todo con personajes fuertes, me esfuerzo muchísimo en que sean... en que te quedes con los diálogos, ¿no? Que te quedes con frases. Yo cuando en una novela te quedas con una frase o con un inicio, con algo, es por algo, ¿no? Se te queda esa novela y es muy importante, ¿no? Porque te puedes quedar con un personaje, pero que te quedes incluso con frases por ejemplo, cuando comentabas de Amazon, en Amazon en Estados Unidos, pues han empezado a colgar frases de la novela, y algunas las he leído y yo ni me acordaba que las había escrito, pero cuando las he leído digo, pues mira, pues esta frase es muy buena, pero yo ni me acordaba. O sea que los diálogos, yo creo que en una novela los diálogos son fundamentales. En Amazon son lectores que te leen en español. Sí, claro, es en Amazon, pero comprándolo en castellano. Pero claro, no solo es Estados Unidos, es toda América. Sí, sí. Entonces, claro, tiene su lógica. Aparte que en Estados Unidos hay mucha gente que o sea, todos los latinos leen en castellano. Sí, además ahí el libro electrónico está mucho más asentado que en España. No tiene nada que ver el mercado Amazon España con Amazon en Estados Unidos, en América. Comentábamos antes de entrar en antena que habías hecho con una productora incluso un intento, ¿no?, de hacer un programa sobre castillos, que no había terminado de cuajar, ¿no?, que ahí estaba, pero bueno. ¿Crees que puede influir en esos temas que los castillos, a mí es que me suena, a mí siempre me han encantado los castillos, la terminología que se utiliza, ¿no?, la jerga? Sí. Esa jerga pues es bastante complicada, digamos que recuerda al lenguaje marino, a botavara, a barlovento, a estribor y al trinquete, ¿no? Pues igual pasa, ¿no?, con el matacán o con la torre albarrana, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sí, yo creo que muchas veces cuando visitamos un castillo solo vemos piedras, ¿no? Yo creo que muchos turistas solo ven piedras. Entonces sí que hay que hacer una labor de informar, por ejemplo, que es un matacán, que es una torre albarrana, que se ve enseguida, que es sillería, que es mampostería. Saber eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, cuando hice la guía de castillos de Aragón, pues toda esa información está y se explica los elementos. Y si vas a un castillo y conoces su historia y sus leyendas, disfrutas el doble de la visita. Obviamente, si te paras y vas a un castillo que no conoces de nada, que llegas allí y no hay ningún tipo de panel indicativo, entras, no sabes lo que es un matacán o una albarrana, pues solo ves piedras. Pero si te cuentan la historia, pues ya te imaginas a los soldados moviéndose por las murallas, te cuentan una leyenda, pues ya te imaginas pues, los personajes de esa leyenda representándola casi como si fuera un escenario de un teatro.
Y entonces la visita cambia totalmente, pero no ocurre lo mismo en Zaragoza con las rutas guiadas, ahora que hay tan estupendas, sí. ¿no? Pues te da una visión de la ciudad, aunque sea de Zaragoza, sí, haces una ruta de estas y dices, pero yo vivo aquí, sí, y esta es la historia de Zaragoza y disfrutas el doble. Bueno, Carlos Millán con su empresa Gozarte es fantástico la labor que está haciendo cultural con el patrimonio de Tú vas a una visita de Gozarte y sales diciendo, madre mía, claro. y quieres invitar a más gente que la conozca. Pues con los castillos pasa lo mismo. Hombre, Loarre no hace falta, o sea, Loarre es tan impresionante que no necesita más que esa visita, ¿no? Pero hay otros que sí que necesitan un poquito más de información y disfrutas mucho la visita y te aficionas y quieres ver más castillos. Y otra cosa que no sabe la gente es que Aragón es una tierra de castillos. Eso es muy importante y hay que ponerlo en valor, ese patrimonio que tenemos, porque nos hace únicos, no a nivel nacional, sino internacional. Comentabas tú en algún sitio, no sé si que España era el país con más castillos del mundo. Claro, sí. Casi todos son ruinas, ¿no? Muchos de ellos. Muchos de ellos en ruinas, pero ahora últimamente cada vez más están saliendo listados en medios nacionales de los mejores castillos de España. Antes no salían, porque yo lo sigo. Entonces te aparecen, no sé, 10, 12, 13, pero eso crea mucho debate porque todo el mundo empieza a decir, pues te has dejado este, o este. Y el mío es mejor. El mío es mejor, y este. Y entonces sí que hay un movimiento, es que hay muchos más castillos en buen estado de los que creemos, ¿eh? Porque España es que hay castillos por todos lados, porque al haber tantos reinos, haber sido tantas fronteras, pues claro, surgieron muchísimos castillos y luego la nobleza los volvió a habitar. Entonces tenemos, por ejemplo, en Jaca, una ciudadela del siglo XVI que es única en el mundo. El Palacio de la Aljafería también es un ejemplo de arte taifal increíble, y es un castillo-palacio. Tenemos Mora de Rubielos, que es un castillo muy importante, tenemos el de Sádava, tenemos un castillo templario como el de Monzón, tenemos lo que queda, que son restos importantes del castillo de San Juanista de Caspe, Peracense, que es una auténtica maravilla, el castillo de Trasmoz, que está lleno de mitos. Entonces, claro, es que hay mucho para ver y a veces necesitamos que nos hagan, pues eso, como hacen por Zaragoza, que nos den esa información y que nos lancen a visitarlos. El otro día en Facebook un amigo, José Luis Ona, ¿sí? Colgaba fotos de Peracense, que estaba él por esa zona y precioso también. Sí, pone muy buenas fotos José Luis Ona, sí. Peracense es una maravilla. Quien no conozca Peracense, yo le invito a que vaya porque es increíble. Castillos de Aragón, 133 rutas. ¿Para viajar en familia también? Sí, por supuesto, porque incluso hice una labor que ya no es mía, pero de buscar sitios donde dormir, donde comer, que eso ya me parece... Es una auténtica guía de viaje. Sí, pero esa información ya es un poco de ayuda, ¿no? Porque, claro, ya me parecía era una locura ponerme, porque además cambian, pero sí, tiene toda la información para una visita... Realmente, además, no tiene tapadura aposta, para que puedas tenerlo en el coche o incluso en una mochila. Y no sé, imagínate que estás yendo, pues yo qué sé, por los Monegros y pasas al lado de un pueblo y dices, pues, ¿y tendrá castillo? Pues lo miras y dices, pues sí, pues te desvías y lo visitas y en torno a él pues visitas ya el entorno. ¿Tú haces entonces de guía en estos temas? Porque también he visto que organizas temas como Fotomoncayo, ¿no? Sí, bueno, participo en Fotomoncayo. A mí las rutas me gustan mucho porque me gusta mucho descubrir pues los paisajes y la historia de la gente. Fotomoncayo, que es un proyecto de fotografía y rutas, fue una mezcla que hicimos ahí cultural y fotográfica que salió muy bien y que de hecho vamos a repetir y vamos a hacer alguna más en ese sentido. Y yo creo que, de hecho, es que la labor de las guías es muy importante, ¿no? Yo creo que vas a visitar una catedral, la catedral de Tarazona, que las guías son estupendas, y si la guía es buena, disfrutas el doble de la... Y además te vas con la guía, te acuerdas, ¿no?, de que la guía ha sido buena. En cambio, como te toca una guía mala, dices, madre mía, ¿quién me ha tocado?, ¿no? Entonces, la labor de toda la gente que trabaja en favor del turismo y del patrimonio es muy importante. ¿Qué relación tienes con el Castillo de Grisel? Bueno, ahora lo voy a gestionar. Vamos a ver unas fotos en pantalla de cómo se ha ido restaurando, porque ha sido eso impresionante, una labor de muchos años. ¿Cuántos? 30 por lo menos. 30 años, ¿no? De propietario. Sí. Que hay que alabarle el gusto, evidentemente. Sí, el propietario, que es mi tío, que es Manuel Jiménez, que pues, lo compró con no sé cuántos años tendría, pero lo compró hace 30 años. Y una ruina, además, que era, rodeado eran viviendas, se veían viviendas. Sí, no parecía un castillo, parecía una casa grande, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, la labor primero de investigar, que es lo bonito, o sea, de investigar, vale, esto es un castillo, pero bueno, vamos a investigar cómo era realmente en el siglo XIV, vamos a ver si descubrimos estancias, si descubrimos lo que fue el castillo. Esa labor que es apasionante, se prolongó mucho en el tiempo. Una vez que sabes cómo es la fortaleza, su trabajo, lo que le apasionaba además era pues, devolverla a la vida, ¿no? Y ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchísimo, imagínate, 30 años de... Y sigue. Y bueno, pero ya parece que está a punto de terminarse. Y una cosa que también me interesa a mí mucho es que el patrimonio, por ejemplo, un castillo, si se restaura, hay que darle utilidad. Además, yo siempre pienso
que hay un error que hay en las restauraciones, es que se le busca utilidad una vez que ya está restaurado. Yo pienso que ya en el proyecto de restauración ya tendrías que saber para qué se va a dedicar ese edificio. Claro, porque si no, evidentemente condicionas las estancias de una forma u otra. Claro, pero no se hace, se restaura y luego se dice, pues bueno, ¿y aquí qué hacemos ahora? Un museo, un centro de interpretación, una hospedería, no hacemos nada. Bueno, pues aquí desde el principio se tuvo claro que en algún momento dado tendrá que ser para alojamiento, y entonces pues yo creo que a primeros de julio lo vamos a poder abrir ya como un castillo donde poder dormir, donde poder vivir lo que es estar en un castillo del siglo XIV, y además yo estaré por allí. Está lleno de libros, te invito a venir porque hay todas las habitaciones, hay libros de temática diferente, así que es un nuevo proyecto a unir a toda... Además tiene una página web y entras y puedes observar las habitaciones con objetos antiguos, una decoración, y además que está restaurado con exquisitez y como tiene que ser, ¿no? Adaptándose a la época histórica, ¿no? Sí, buscaba pues situarlo, una decoración acorde con lo que es un castillo, no hay elementos modernos, todo es a base de objetos recuperados del castillo o adquiridos, y yo creo que ha quedado muy bien, y bueno, yo invito a todos los que nos estén viendo a que nos vengan a visitar al Castillo de Grisel. Castillo de Grisel. ¿Qué proyectos tienes en mente ahora, Luis? Bueno, me decías antes que mañana mismo te vas, o esta noche sales para Madrid ya, porque tienes que estar 3 días en la Feria del Libro de Madrid. Sí, bueno, es una fecha clave para un escritor, ir a la Feria de Madrid, que hay muchísima gente, es una fiesta, es cuando de verdad se disfruta siendo escritor, porque viene todo el mundo, te paran, aunque no te conozcan, la gente se para, pregunta, habla contigo, compra muchísimos libros. Entonces ir a la Feria de Madrid es una bendición. La verdad es que no me supone ningún problema por estar allí 3 días, porque yo ojalá dura 3 semanas, pues vamos, yo pegaría las 3 semanas en Madrid encantado firmando. Y bueno, y escribiendo, tengo varias cosas terminadas, y ahora estoy preparando otra novela histórica, pero es un embrión todavía, pero ahora estoy centrado en eso, histórica, ambientada en Aragón, que, vamos, yo creo que el guión es muy potente, además tiene también parte de misterio, pero va a ser muy aragonesa, porque va a seguir un poco el nacimiento del Reino de Aragón, entonces yo creo que va a ser, no sé, para la gente de esta tierra yo creo que le va a gustar. Muy bien, pues muchas gracias, Luis, ha sido un placer conversar contigo. Igualmente. De verdad. Son temas apasionantes, todo lo que es historia, lo que es, pues eso, nuestro pasado, nuestra cultura, nuestro patrimonio, que hay que seguir conservando. Y bueno, vosotros en las asociaciones de amigos de los castillos, tanto la aragonesa como la nacional, pues hacéis una gran labor porque es un patrimonio que tenemos ahí que no hay que olvidar. Sí, muchas gracias. Vamos a terminar, como siempre, con una lectura pequeña, Susurros del tiempo. Es un libro de Ángel Sanzbuena, que también es un amigo y compañero que ha estado estos días por la Feria del Libro. De todas formas, sus obras las pueden ustedes adquirir en su página web, en colordealma.com, en la que está ahí colaborando, pues no solamente con sus escritos, que son fantásticos, son poéticos, son de una espiritualidad increíble, con su mujer, Carmen Berger, que es una pintora, una acuarelista excepcional, que también transmite esa sensación de lo etéreo, ¿no? Como decía, vamos a leer un pequeño fragmento, que espero que les guste, sé que les va a gustar. En el largo camino de la vida, en el atardecer de mi alma, en la vieja parada del tiempo, me someto a la inercia del universo. Mi camino silencioso, como mi sendero ruidoso, caminan unidos hacia el despertar de mis constantes renacimientos. Con mis viejas heridas, como con mis imaginaciones aventureras, avanzo por la senda de la comprensión universal. Con mis pequeñas evoluciones, como con mis grandes fracasos, duermo en el efímero momento del tiempo. Con mis incursiones y paseos eternos por las estrellas del universo, vislumbro las marionetas humanas que creen en su propio destino, como aquellos que crecen en la vida de una tierra de nadie. Muchas gracias, queridos amigos, y la semana que viene, si Juan Carlos nos lo permite, pues seguiremos con todos ustedes. Hasta el próximo programa.